Dios le bendiga y le guarde como de costumbre aquí en su canal Criterio Pentecostal, siempre a la luz de la palabra de Dios con un contenido edificante, basado y fundamentado en la Biblia, la palabra de Dios. El estudio que tenemos para hoy es sobre la investigación sobre la fecha del nacimiento de Cristo. Recién el mes pasado, diciembre, el día 25, se celebró, se conmemoró lo que es el nacimiento de Jesucristo. Entonces, fue el 25 de diciembre, pero realmente ya hemos explicado sobre lo que es el 25 de diciembre en videos anteriores. Búsquenlo en nuestro canal, que ahí están los detalles. Pero también realmente queremos irnos a lo que es el año. Si nació después del año 1, si nació antes del año 1, quizás 3 o 4 años atrás, o en el año 0, porque hay un hito que marca la historia, es el nacimiento de Cristo. Entonces, vamos a ver. Según el universo, el nacimiento en Belén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver qué nos dice la Biblia y qué nos dicen las investigaciones en internet. Gloria a Dios. Pero sin más preámbulos, vamos a ver nuestras redes. Aquí estamos de nuevo. Le pedimos que se suscriba, que comente, que le dé like. Estamos en YouTube como Criterio Pentecostal, Facebook, Twitter e Instagram. Así es que te puede copiar el link y pegarlo en Facebook, en su estado de WhatsApp y en todos sus grupos, enviarlo por Messenger y así sucesivamente. Mis hermanos, sin más preámbulos, vamos a ir a la lectura de la palabra. Tenemos el teléfono aquí conectado. Entonces, vamos a ver Lucas capítulo 22, versículo 1 en adelante. Dice, en el nombre poderoso de Jesucristo, ¿verdad? Así serán leídas las palabras. Dice, en el versículo 1 en adelante, dice, aconteció aquellos días que se produjo un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria, e iban todos los empadronados, cada uno a su ciudad. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Gracias, Padre amado, Dios de gloria, por su palabra que han sido leídas en esta hora. Le pedimos que sea usted glorificándose conforme a su voluntad. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bueno, el tema a estudiar o a tratar de esclarecer es que se habla de antes de Cristo. Sabemos que Cristo marcó la historia. Cristo es el hombre más grande que ha pasado por esta tierra. No sé, no se puede comparar con él. Alejandro Magno, Adolfo Hitler, Napoleón Bonaparte, ningún hombre, Nimrod, en fin, ni Faraón, ni Moisés, ni Josué, ni Caleb, ni Juan el Bautista, nadie puede compararse con Jesucristo, porque en la Biblia nos dice que Jesucristo era el verbo era Dios, el verbo era con Dios y el verbo se hizo carne. Es decir, se manifestó a los hombres como hombre, pero era Dios y volvió y fue glorificado y volvió al Padre. Amén. Después de su muerte y resurrección.
Entonces, el tema a debatir es ¿en qué año nació Jesús? Aquí nos da la referencia de que fue en este primer censo que hizo Augusto César cuando Cirineo era gobernador de Siria. Entonces vamos a ver qué nos dice aquí el diccionario en línea. Dice, la fecha del nacimiento de Jesús se indica en los evangelios. No se indica en los evangelios ninguna referencia histórica, pero la mayoría de los teólogos asumen un año de nacimiento entre el 6 antes de Cristo y el 4 antes de Cristo. La evidencia histórica es demasiado incompleta para permitir una dotación definitiva. Por el año se estima que a través de 3 enfoques diferentes, mediante el análisis de referencia a los eventos históricos conocidos mencionados en los relatos de la Natividad en los evangelios Mateo y Lucas. Bueno, leímos Lucas. Dice la segunda, dice trabajando en retrospectiva desde la estimación del comienzo del ministerio de Jesús. Usted sabe que dice que Jesús era como de unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Entonces, si le dan para atrás, entonces se puede sacar una estimación. Ahora, ¿en qué? Porque esta es la pregunta. ¿En qué año Jesús tenía 30 años? Esto es como un bucle. Gloria a Dios. Entonces dice alineaciones astrológicas y astronómicas el día o la temporada en que se haya estimado mediante varios métodos, incluyendo la descripción de los pastores cuidando las ovejas. Bueno, nosotros podemos ver que habla de la estrella de Jesucristo, la estrella del rey, el príncipe del rey que había de nacer. Bueno, entonces, si nos guiamos por los acontecimientos astrológicos, podemos ver que ni siquiera dan por coincidencia en diciembre, ¿verdad? Sino que a lo que nosotros entendemos aún en nuestra época como el lucero de la mañana, al que la Biblia habla en Isaías, lucero de la mañana, refiriéndose a Jesucristo o estrella de la mañana. Este es Marte, el cual se presenta a partir de junio por ahí, que comienza a alumbrar, pero esta no es la señal. Hay otras señales astronómicas que han estudiado los astrólogos. Gloria a Dios. Mire, aquí dice, Karl Rahner señala que los evangelios en general no proporcionan suficiente detalle en la fecha para satisfacer las demandas de los historiadores modernos. Así, los relatos de la natividad de los evangelios del Nuevo Testamento, Mateo y Lucas, no mencionan una fecha, una época para el nacimiento de Jesús. Moscow-Born afirma que la mayoría de los estudiosos no consideran los registros de la natividad de Lucas y Mateo como históricamente fácticos. Por esta razón, no se considera un método confiable para determinar la fecha del nacimiento de Jesús. Añade que los autores de los evangelios generalmente se enfocaron en elementos teológicos más que en los cronológicos historia, más que en la cronología historia, tanto Mateo como Lucas. Bueno, también da a entender que Jesús pudo tener hasta 2 años en el momento de la visita de los magos. Herodes ordenó el asesinato de todos los niños hasta la edad de 2 años, conforme al tiempo que había adquirido de los magos. Y en adición, si la frase de Lucas, Jesús mismo comenzó su ministerio que era como de 30 años, se interpreta en el sentido 32 años, esto podía coincidir con una fecha de nacimiento
justo dentro del reinado de Herodes, que murió en el año 4 antes de Cristo. Gloria a Dios. Sabemos que Herodes no había muerto cuando dijo esto, ¿verdad? Entonces, si Herodes fue que quería matar al niño y comenzó a matar, envió a matar a los niños aún de 2 años abajo, recuerde que estas personas fueron a ver a Jesucristo para llevarle regalos y presentes y adorarle por su nacimiento, y también quién es Cristo, ¿verdad? ¿Quién era ese niño? Entonces, aquí solo hace referencias superficiales y suposiciones, y es precisamente lo que dice. También se podía, se hacen enfoques sobre lo que es estimar el nacimiento de Jesús en retrospectiva, la fecha de los pastores, posiciones astronómicas y estudios, en fin, pero ninguno tiene una definitiva conceptualización de decir fue en tal o cual fecha. Ahora bien, lo que nosotros podemos decir, independientemente de la evidencia que haya o no haya, es que Cristo es el centro de la historia. Y si a partir del acontecimiento del nacimiento de Cristo la historia fue marcada por un acontecimiento que fue anunciado aún por los cielos, aún los animales que estuvieron allí pudieron presenciar, pero también vino el ángel Gabriel, pero también, o sea, no era cualquier cosa. Estos pastores fueron a adorarle cuando le vieron. Hubo una revuelta, es decir, no es cualquier cosa. Ahora, ¿qué yo puedo decir? ¿Qué podemos nosotros decir? Ah, que Cristo nació 4 años antes de Cristo, entonces no era antes de Cristo. Lo que podemos decir realmente es que Cristo nació en el año 0. Porque para ser antes y después de Cristo tiene que estar en el centro de la historia, tanto antes de como después de, para poder decir antes de Cristo o después de Cristo. Porque ¿cómo va a ser que Cristo nació 4 años antes de Cristo si Él es el mismo Cristo? Esto no tiene sentido. Entonces, Herodes muere después, pero esto no significa que sean 2 años para decir que fue como que él tenía como 2 años cuando nació, sino cuando mandó a matar a todos los niños. Los magos, vieron la estrella del nacimiento, pero María no duró 2 años en el pesebre. No. Entonces, cuando nosotros comenzamos a investigar, a indagar, pues podemos ver que no hay una firmeza, una seguridad de una investigación que pueda decir tal o cual cosa. Vamos a ver qué dice Lucas. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensó él en esto: he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José hizo conforme como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús.
Gloria a Dios. Entonces, aquí en los evangelios que hablan sobre el relato del nacimiento de Jesucristo, porque son estos dos, Lucas habla de la genealogía, habla de los acontecimientos proféticos y el cumplimiento de los milagros de Jesucristo. Juan habla del inicio del conocimiento de Cristo, que dice, en el principio era Dios, en el principio era con Dios, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo se hizo carne. Es decir, habla de su recuento, comienza de Cristo en el cielo y la manifestación de Él como hombre en esta tierra, y de ahí en adelante todo lo que es el Evangelio. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Que nosotros tenemos que entender que Cristo es el centro de equidad. Él dice, yo soy el principio y el fin. Yo soy el alfa y omega. Entonces, Cristo dice la palabra que es el centro, el cetro de equidad. Él es el centro de todo. Entonces, ¿cuántos años pasaron antes de que Cristo naciese? Bueno, no lo sabemos. Ni la ciencia ni la Biblia nos lo relata. ¿Cuántos años hacen después de que nació Jesucristo? Bueno, lo que dice a la fecha la historia va contando con el calendario. Lo que no sabemos es si nació en diciembre, si nació pero se estima que no fue en diciembre, sino más o menos por junio, y es lo que se estima, ya que habían pastores de noche en el desierto, que hace muchísimo frío en temporada de frío por esa área, entonces no pudo haber sido en diciembre en época de invierno. Bueno, mis hermanos, así es que es lo que se puede decir cuando se habla de antes de Cristo y después de Cristo, es que Cristo nació en el año cero, en el centro de la historia. Así es que Dios le bendiga y le guarde. Si usted tiene algún comentario sobre esto, puede ponerlo ahí en los comentarios. Son sumamente importantes estos comentarios. Sus comentarios nos motivan para seguir indagando, haciendo estudios, dando la palabra conforme a la voluntad de Dios y dando también lo que realmente da la historia. Amén. Gloria a Dios. Y más efectivamente, con más ahínco, lo que dice la Biblia. Así que Dios le bendiga y le guarde. No se olvide de suscribirse. Hasta la próxima.